Vamos a comenzar entonces con el capítulo 5 de Segundo de Reyes. En principio estaba contemplado que veamos el 5 y el 6, pero resulta que el 5 tiene algunas cositas que vale la pena ponerles atención. Entonces, como bien lo decían, el capítulo 5 en términos generales habla ¿qué era? David siendo proclamado rey. Vale la pena ser más precisos. David siendo proclamado rey sobre todo Israel. Y aquí vale la pena notar una cosa. Fíjense que aquí en este capítulo, incluso en este libro, se nota una cosa muy interesante que es lo siguiente. El uso de la palabra Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, pensamos y leemos el versículo 1 del capítulo 5, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David. Si yo leo así, ¿qué puedo pensar? ¿Que vinieron cuántas tribus? ¿Cuántas? ¿No? Las que faltaban que no le tenían como rey. Exacto. Nosotros podríamos pensar que vinieron las 12, porque aquí dice todas las tribus de Israel. Pequeño detalle, Judá ya le había proclamado como rey. Y eso lo vimos en el capítulo anterior. Por lo tanto, aquí cuando se habla de los de Israel, en estos dos versículos o tres primeros versículos, no son los 12 tribus, sino solo las del norte. O sea, vinieron los representantes de las tribus que habían reconocido a Ishbaal o a Ishboset como rey. Esos. O sea, algunos lo que entienden aquí es que lo que está pasando es que, ¿se acuerdan ustedes que Abner vino a hacer un intento de, ve, yo te doy el reino, hagámonos amigos, hagamos un pacto, no ha pasado nada, y vos eres rey sobre Israel y sobre todos yo te consolido todo el reino? Con la muerte de Abner eso quedó trunco, ¿no es cierto? Entonces lo que aquí estamos viendo es, digamos, la continuación de la idea de Abner, de decir, ahora sí consolidemos todo el reino bajo tu persona. Ahora, ¿alguien me puede ayudar leyendo el versículo del 1 al 3? Que vale la pena decirlo. Este capítulo está compuesto como por 5 o 6 subsecciones. Les voy a decir. La primera del 1 al 3, del versículo 1 al 3. El 4 y el 5 es otro. Del 6 al 10, el 11 y el 12. Del 13 al 16, del 17 al 22, al 21 y del 21 al 25. Y de hecho de cada una de esas cosas hay muchas cosas que anotar, digamos. ¿Ya? Entonces, antes de leer, lo que debemos saber es que aquí, de aquí en adelante hasta el capítulo 8, vamos a estar estudiando lo que se llama una sección. Es una sola sección del capítulo 5 al 8, que al parecer se construyó en tiempos de la época del rey Salomón mayormente. ¿Por qué? Porque mayormente presenta a David justamente siendo instituido como rey, lo cual era algo muy importante en la época de Salomón. ¿De acuerdo? Algunos sostienen que parte del relato, digamos, fue recogido en la época de otros reyes como Jehú, Ezequías, Josías. ¿Sí? Ah, sí, de Ezequías, Josías, por justamente, hay una cosa, de aquí en adelante, de aquí del capítulo 5 hasta el 8 casi que no se le ve algún pero, alguna cosa que se le pueda recriminar, algún error a David. Todo es como que va siendo proclamado rey, gana, consulta al Señor, trae el arca, le va todo bien, digamos, salvo este incidente del que mete la mano, cosas por el estilo, pero en general le va bien y se termina instituyendo como rey de Israel. Entonces, del 5 al 7, del capítulo 5 al 8, es una sola subsección del libro de Segundo de Reyes. Luego, ahora, ya les decía, ¿no? Si quieren anotarlo, las secciones de este capítulo son del versículo 1 al 3, 4 y 5, 6 al 10, 11, 12, 13 al 16 y 17 al 25. Que a su vez de ese del 17 al 25 son dos, porque es del 17 al 21 y del 22 al 25. ¿Ya? Son esas secciones. Ahora, vamos a ir una por una. ¿Alguien me puede ayudar leyendo, por favor, del 1 al 3? Con fuerte voz y clara, por favor. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ujú. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón
Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Muy bien. La idea es clara, ¿no? Vienen los ancianos de Israel a ungirle a David. Pequeño detalle. ¿Qué notan de particular entre el versículo 1 y 3? Que allá fueron las tribus y acá fueron los ancianos. Los ancianos. Para mí, ya lo habían ungido también a David. Ah, ¿no es cierto? O sea, el versículo 1 y 2 es, digamos, el versículo 3 es reiteración del versículo 1 y 2. Está contando lo mismo dos veces. ¿Se acuerdan que esto ya ha pasado en otras ocasiones que hemos leído el libro de jueces? El libro de jueces de Samuel. Hemos leído estas partes en donde cuentan dos veces ahí mismo la historia. ¿Y ahora cómo se entiende esto? ¿Ya? Porque si ustedes ven solo el 1 y el 2, se entiende. Vinieron todas las tribus de Israel en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacabas de Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Se entiende? Y hasta ahí acaba la historia. Luego, el 3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor y ungieron a David por rey sobre Israel. Es una reiteración. Ahora, ¿qué se entiende aquí? Se entiende lo siguiente. Lo que se puede, los que algunos proponen es que el versículo 13 sea el original. El versículo 13 sea el original. Porque es más corto y más conciso. ¿Ya? Y porque estas menciones de somos hueso tuyo, carne tuya, y desde antes tú salías a la guerra y todo lo demás, son menciones que más bien parecen reforzar justamente la idea de la legitimidad de David. Entonces, a partir de ahí, muchos sostienen que el versículo 1 y 2 en realidad fueron, digamos, editados en una época posterior. ¿De acuerdo? O sea, que esta historia comenzaba solamente en el versículo 3. Pero el versículo 1 y 2 fueron añadidos, posiblemente algunos sostienen en la época de Salomón, para reforzar la idea de que los ancianos de Israel reconocieron a David como hueso y carne suya, o sea, como pariente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando vemos la historia de cuando David, en cambio, es nombrado, ungido como rey por Judá, los de Judá y él de Judá, si dice ustedes, yo soy hueso y carne suya. Con los de Judá, pero con los de Israel no. Porque él era judío, de la tribu de Judá. Entonces, esta mención de los dos primeros versículos se entiende que es una inclusión, digamos, posterior, no por eso es que metieron mano ni nada por el estilo, sino que en el proceso de edición del libro, en la época de Salomón, posiblemente el que estaba redactando esto o compilando esta historia incluyó esos dos versículos. ¿De acuerdo? Justamente eso. Ahora, ¿qué se destaca aquí? ¿Cuál es la diferencia, si ustedes se dan cuenta, entre el versículo 1 y 2 y el 3? Entre otras, la extensión. Si ustedes se dan cuenta, la primera parte, lo del versículo 1 y el 3 comienzan de manera paralela. Fíjense, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, comienza el 1. Y el 3 dice, vinieron todos los ancianos de Israel a Hebrón. Es igualito. La única diferencia es que arriba dice todas las tribus. Y aquí aprendí una cosa. Ahí nosotros decimos, ¿se acuerdan cuando leíamos las parashot? Que aprendimos qué significaba, cómo se decía tribu en hebreo. ¿Se acuerdan? Mate. Mate. O Shevet. exacto, Shevet. Aquí dice Shiftei Israel, o sea, las varas de Israel. Pero eso acuérdense que es un poco incoherente si nosotros decimos vinieron las varas de Israel porque nos imaginamos palitos. Claro, palitos. Lo que se debe entender más bien, y esto lo aprendí, es como los portadores de vara. O sea, los que tenían la autoridad. ¿Entiendes? Los que acá, digamos, dirigían al pueblo, pues. Pero esto atado a la palabra vara, ¿no? Porque Shevet, la palabra que ustedes traducen aquí como tribu, es vara, bastón, báculo. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice que vinieron todos los báculos de Israel. Obviamente no son los palitos que vinieron ahí caminando solitos, sino que fueron las personas. Entonces, en ese sentido, la palabra báculo, vara, tribu, lo que debe ser, mejor me voy a sacar ya. Entonces, lo que debemos entender es que más bien la palabra báculo, tribu, se debe entender en el sentido de los que portan, los portadores de la vara, ¿ya? O sea, los portadores de la autoridad.
Y dice, y le reconocen aquí como hueso suyo y carne suya. O sea, como somos de la misma naturaleza, somos de la misma familia. Y esa es una muy buena razón para que David reine sobre todo Israel. ¿De acuerdo? No están escogiendo un extranjero, están escogiendo a un paisano. Y luego dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras del que salías y entrabas de la guerra a Israel. ¿Ya? Y esto, fíjense ustedes, esto de salir a la guerra, o sea, hacer salir al pueblo y el meterlo de nuevo, es sinónimo de éxito. Lo que está diciendo es, aun cuando Saúl era rey, tú eras el líder por quien Dios propiciaba la victoria al pueblo. O sea, tu liderazgo nunca estuvo en discusión. Eso es lo que le quieren decir. Tu liderazgo siempre fue evidente. Y aun cuando había el otro rey, tú eras el que destacabas. Tú eres el que ganaba, el que aseguraba la victoria. Y después hay una mención de algo que no está escrito, que dice lo siguiente. Además el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Literalmente ahí apacentar es del verbo pastorear, el verbo raá, ¿no? El verbo de donde ahora viene la palabra roé, que entre paréntesis está mal dicho, roé, actualmente quienes ostentan el título, porque el verbo raá es de pastorear rebaño, o sea, de un pastor de ovejas. ¿Ya? En cambio, hay otro término que sería el pastor en el sentido eclesial. Debería ser otra palabra, pero para que vean que incluso como en el hebreo fascina mucho, ¿cómo se dice el pastor en hebreo? Roé. Ah, entonces roé, roé. Pero yo vi que Roe también significaba vidente, ¿no? Es otra. Son dos raíces diferentes. Ah, son diferentes. La una es pastorar, la otra es ver. Sí. Ah, la una es con Ain, Ujú. con Aleph. Ajá, son diferentes raíces. Sí. Entonces, como para que veamos, ¿no? Entonces ahora, ¿por qué? Porque siempre hay, ya saben, es la típica del ser humano, ¿no? La fascinación por los títulos y todo, entonces no falta el que, no soy pastor, dígame Roé, pero está mal dicho. Está mal dicho. Es como que si en inglés yo a un líder de una iglesia le dijera shepherd. Es pastor, pero es del de ovejas. ¿Y cómo le dicen esto? Pastor, Pastor. pastor. Y eso lo aprendí yo porque alguna vez en alguna clase de inglés que tenía quería contar una anécdota y yo le pregunté, how do you say pastor in English? ¿No? Entonces me decían shepherd, pero estaban pensando en el de ovejas. Entonces yo le estaba hablando en cambio de otro pastor y yo hablaba de un pastor y no me entendía. Ya, entonces algo así pasa acá. Entonces cuando a alguien le dicen roé, está mal dicho, porque es un pastor de ovejas. ¿Cómo les dicen en Israel a las autoridades de iglesia? Rabinos, etcétera, tienen otras categorías, claro, tienen otras categorías. Ajá. Es que esto del pastor es una cuestión más bien cristiana, una cuestión más bien cristiana. Lo que pasa es que eso, para que vean que se da un gap, un salto, ¿no? Un salto generacional y lingüístico actualmente. Entonces, ¿cómo le dicen? No es pastor, pero sí es una autoridad, y como la Biblia dice pastor, ¿perdón? Hermana Dina, ¿nos decía algo? Ah, no, pequeño error. Entonces, ahí les decía, ¿no? ¿Cómo se da esto? Se explica por un gap, por un salto digamos, temporal y lingüístico. Entonces, hoy hay pastores, y como la Biblia en el Nuevo Testamento dice pastores, y nos gusta todo en hebreo, ¿cómo se dice pastor en hebreo? Pastor roí. Está mal. No, allá no usan Israel, Roy. No, para nada. No, o sea, es que se escucha mal el tema de decir pastor. No sé, o sea, choca un poco. O sea, Roe es pastor de ovejas. Claro, es pastor, David, o sea, David Harroé. ¿Cómo se dice entonces? Es que no hay mucho, la verdad no sé, la verdad podría ser alguna otra figura como, y no hace falta incluso decir en hebreo, eso es lo que quiero decir, no hace falta. Tranquilamente podemos seguir diciendo pastor o lo que fuera. Camrim también, ese es otro. Ajá, Camrim del que está erigido. Ajá. Entonces eso. Ajá. No, ese es otro, ese es Nesim. Porque el evangelio sí llama así, ¿no? Sí llama Los pastores. ministeriales sí llama. Claro que sí. Les haré pastores, evangelistas, Hay que maestros. usar. Exacto. Pero la palabra ahí es diferente, creo. No, Es que eso es griego. no es. Es que ese es el asunto. Justamente ese es el asunto, hermana Lorita. Estamos leyendo el Nuevo Testamento en griego y dicen, ¿y cómo hacer en hebreo? Y la pregunta es, ¿y por qué tengo que decir en hebreo? No hay.
No, pero ver su equivalente tal vez. Ah, el equivalente, vaya y venga, pero no es como, pero lo que quiero decir es que a veces se desarrolla una necesidad de que si no está en hebreo no suena, no es, o falta algo que le haga santo. Y no es así, no es así, no. O sea, no hace falta, ¿no? Cuando se solía decir a nuestro Dios, pastor de ovejas. Eso es cierto, porque él sí es del Roe Israel, el pastor porque él sí nos conduce, Roe, porque nos conduce, el Señor es mi pastor, ¿no? Entonces, el famoso salmo, ¿cómo es que Yo comienza? soy 23. Sí, el 23 en hebreo, ¿cómo es que comienza? Adonai Roe lo exar, el Señor es mi Roe. Y por eso dice, por verdes pastos me conduce a aguas. Está hablando de una ovejita, de una persona que se encarga de pastar, de apacentar. ¿Ya? El Señor es mi pastor. Fíjense, exactamente. Eso en cuanto a tema lingüístico. Entonces, aquí lo que les decía es que fíjense ustedes que en ninguna otra parte de juez, desde Samuel, a David se le dijo esto. Tú serás pastor sobre Israel, no se le dijo. O sea, no consta que se le haya dicho. Seguramente se le dijo en algún lado, pero no consta. Sin embargo, aquí se cita que los ancianos de Israel, de las otras 10 tribus, entiéndase, de las 11, porque Benjamín estaría incluida, ¿no es cierto? De las 11 tribus en este caso, le están reconociendo como el que pastorea. O sea, le están dando una función administrativa, una función de economía, si se quiere, porque si ustedes se dan cuenta, incluso para hablar del tema eclesial, los pastores no son lo que son ahora. Si hoy entendemos incluso pastor en una iglesia, ustedes, ¿qué funciones tiene un pastor actualmente en una iglesia? Y no por malo, sino solo por describir. Predica. Predicar, ¿qué más? Administrar, organizar. O mejor creo que la pregunta es, ¿qué no hace? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Ya, no hablo de los buenos o malos. O sea, la figura de pastor, ¿qué hace y qué no hace? Prácticamente el pastor, la figura de pastor, hace todo. Él mismo canta, él mismo recoge, él mismo organiza, él mismo cierra, él mismo abre, él mismo ora, él mismo predica, él mismo visita, él mismo todo. Y eso, fíjense que no es una figura bíblica. No porque no deba hacerse así, sino porque justamente lo que decía Carmita, Dios estableció funciones. Y la función del pastor es una función mucho más de cuidado, si se quiere administrativo. O sea, los pastores vendrían siendo lo que hoy mal se llama un poco diáconos, o sea, los del servicio. Los que se encargan de ver si comió o no comió, si está enfermo o no está enfermo. Si está bien o está mal. Hay que orar, alguna cosa. Esos son los pastores. No necesariamente el que hace todo. Porque para enseñar está el maestro. ¿Ya? Para predicar puertas de afuera está el evangelista. Para instruir a los nuevos que trae el evangelista está el maestro. Y para cuidar a la gente que está dentro está el pastor. Y los apóstoles son para overseas, para otras ciudades, para lejos o asuntos puntuales de lejos. Fíjense ustedes, así funciona una iglesia. Así funciona una congregación vista con ojos bíblicos de acá. O sea, no es otra cosa sino división de funciones. No puede una sola persona acaparar porque es malo y porque se va a sacar el aire. Y los profetas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que así funciona. Entonces, cuando aquí está hablando, le está diciendo, tú, Dios te ha puesto a ti por pastor de Israel, que está haciendo referencia al roé, al apacentador, digamos así. Le está diciendo, tú eres el que va a cuidar del pueblo. Fíjense ustedes que esa es una función no tanto de guerra, de alguna cosa, sino más bien de cuidado, de procurar que la cosa fluya. Porque un pastor, entre otras cosas, lo que hace no es solamente estar feliz ahí viendo cómo están las ovejas, sino es que le dan 100 ovejas, 20 ovejas, lo que fuera, y está ahí feliz viendo todo el día así. No, la labor de un pastor es complicada. Porque significa levantarse temprano, sacarles del redil, ver que estén todas, sacarles a un lugar donde haya pasto, si es que ya si ya se acaban ahí, ir a otro lado, después que darles de beber, darles de comer. O sea, es toda una cosa. Ustedes pueden ver muchos videos en el internet de cómo es la labor de un pastor, y básicamente la labor del pastor es que la ovejita no se muera, que esté sana, que crezca y de lana de sus frutos. Ese es el asunto del pastor. Y eso le estaba poniendo aquí a David. Y eso le reconocen aquí los ancianos de Israel a David. Tú eres el pastor de Israel. Es decir, tú tienes la responsabilidad
de llevarnos a lugares donde tengamos que comer, o sea, que no nos muramos de hambre. Fíjense esa responsabilidad, que no nos muramos de hambre, que estemos sanos y que crezcamos. ¿Ya? Si se quiere, esa es la función de un pastor, incluso si se quiere hasta hoy en día. Por eso es que nosotros, con la Jessie, escuchábamos algunos, digamos, comentarios que son muy de observar, ¿no? Que algún pastor alguna vez dijo, no, es que el pastor no está, no está para parir ovejas. Así decía alguien, ¿no? Porque el pastor, las ovejas paren ovejas, los pastores paren... Ya, eso, por ejemplo, es no haber entendido el concepto de pastor bíblico. No lo es, porque el pastor debe cuidar para que sus ovejas se reproduzcan, crezcan, den lana, si es que hay temporada de calor, trasquilarles, si es que es temporada de frío, meterles al redil, darles agua, darles comida, protegerlos, o sea, básicamente cuidado, ¿ya? Eso es lo que haría un pastor y esa labor le estaba encargando aquí, o le estaban reconociendo los ancianos de Israel a David, por un lado. Y luego les dice también, y tú serás Nagid. Tú serás príncipe, o nací, creo que le ponen ahí, nací, perdón. Nagid, y el señalado, alguien que tiene cargo. Aquí le están reconociendo no solamente la función, la responsabilidad, sino también el cargo, que son dos cosas diferentes. Si ustedes pueden decirlo, la una es la función, la entrega al pueblo, y lo segundo es el cargo, la autoridad y, si se quiere, el poder para que pueda hacerlo. Porque como hemos visto siempre, en toda congregación, en toda iglesia y en el pueblo del Señor, no era suficiente con que le digan, David, tú eres un hombre espectacular, Dios te ha escogido, dele, sino que hay un reconocimiento de tú eres y te vamos a hacer caso a vos. Básicamente eso, ¿de acuerdo? Entonces, este versículo 1 y 2, como les decía, son una ampliación de lo que dice el versículo 3. ¿De acuerdo? Por eso es que algunos sostienen que el versículo 3 fue el original, o si se quiere, el más antiguo, y el versículo 1 y 2 vienen siendo una ampliación de lo que pasó acá, porque los dos tienen la misma idea. Como les decía, la forma más fácil de darnos cuenta de eso es que el inicio del versículo 1 y del 3 son exactamente iguales. El versículo 1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a la vida en Hebrón, y el 3 dice, vinieron todos los ancianos de Israel a Hebrón. Es exactamente lo mismo. Lo único que utiliza es diferente la palabra, ancianos por tribus. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Hasta ahí la primera sección. Esta primera sección entonces establece que con David se consolida todo el reino. Porque ya era rey sobre Judá, y ahora lo que hacen es las 11 tribus, las que estaban bajo el mando de Ishboset o de Ishbaal, ¿no es cierto? Ahora esos vienen y le reconocen también como rey. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién me ayuda leyendo el 4 y el 5, que es la siguiente subsección de esto? Dianita. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Muy bien. Esta frase de aquí, fíjense ustedes que algunos suponen que está mal puesta, ¿ya? Que no corresponde a ese lugar. ¿Por qué? Porque esto, ¿se acuerdan ustedes en qué momento? Ustedes recordamos haber leído el libro de Reyes, ¿no es cierto? ¿En qué momento se incluye cuántos años reinó una persona? Cuando ya muere. Y el número total de años que reinó Jehú fueron tantos años. Y Ezequías reinó tantos años, no sé cuál. Aquí David aún no se muere. ¿Me explico? Entonces, de estos dos versículos, algunos suponen o sugieren que están mal colocados, cronológicamente hablando. Sin embargo, siguen la línea típica o el formato típico de los reyes de Israel. Si ustedes leen cualquier rey, sigue el mismo formato. Y David fue de tantos años y reinó tantos años sobre Israel. ¿Ya? Y aquí un dato curioso. Algunos estudiosos sugieren que en realidad esto del número de años no hay que tomárselo a pecho. Por lo siguiente, reinar 30 años, fíjense ustedes que no, si somos textuales con esto, no reinó 30 años exactos, sino ¿cuánto? Decía que reinó 40 años. No, 30 años. Era de 30 años cuando empezó a reinar. Ya, Y reinó perdón. 40 años. Nieto, de los 6 años. Dice que reinó 6 años, ¿no? 7 años. 7 años y 6 meses. Exactamente, lo que quería decir es que no son 7 años así en punto, ¿no? Sino que son 7 años y piquitos. Sin embargo, los piquitos no se cuentan.
Si se dan cuenta, por eso es que si fuera correctísima la cuenta dirían, y reinó David 40, exacto, 40 años, 6 meses. Pero no, cuando hacen la cuenta total dicen 40 años o 70 años. No le cuentan los picos. Entonces, eso nos da a notar que especialmente con David se está siguiendo un número tipológico. 7 años y 40. ¿Cómo es? Estoy diciendo mal. 7 años sí, de cómo es, y 40 el total, ¿qué es cierto? 7 años y el 40 el total. Entonces son números tipológicos. Lo que algunos sugieren es que seguramente David no reinó 40 años, o sea, 33 justitos. Seguramente fue un tiempo más. ¿Ya? Pero no se cuentan esos picos justamente por ser un número tipológico. 40 años, transición, el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? 40 semanas de embarazo y todo lo demás. O sea, son esos temas de que el número 40, quiero decir, es un número tipológico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos de esto una vez más? Porque no se cuentan los picos. Estos 6 meses que reinó David no se cuentan. Solo se dice 7 y 33, 40. ¿Me explico? Eso básicamente. Ahora, 40 años, algunos sugieren que es justamente un tiempo muy prudencial para reinar una persona. Es el tiempo suficiente para reinar una persona. ¿Ya? Y para establecer justamente lo que va a hacer David, que es establecer el reino, unificarlo y todo lo demás. Pero en todo caso, lo que les quería decir es que el 4 y el 5, versículos 4 y 5, están mal ubicados ahí. Sin embargo, ¿por qué se ponen ahí entonces? Se ponen justamente porque viene después del reconocimiento de David como rey por todas las tribus y ahora sí. Entonces dice, una vez que se consolidó, damos de una vez la información de cuánto duró eso. ¿Ya? Sin embargo, esto debería ir después de primero de Samuel 4, creo que es cuando muere David. Ahí debería ir, en términos normales. Exactamente, porque justamente lo que decíamos es que, pero no posteriormente en el sentido como hoy de pronto nosotros entendemos, ¿no? Que fue alguien malo que metió la mano ahí, sino que esto fue, recordemos que estas obras fueron editadas según pasaban los reyes también. Entonces algunos, como les decía, suponen que mucho de esto se editó en la época de Salomón, pero después se siguió editando en la época de Ezequías, de Josías, y según iban viniendo los reyes, iban también incluyendo información. ¿De acuerdo? Eso, entonces no necesariamente el que sea una inclusión posterior es mala, quiero decir. Hay algunas que sí, evidentemente más en el Nuevo Testamento, como este famoso versículo de "y 3 son los que dan testimonio", no sé qué. Ya, ese, por ejemplo, es evidentemente una inclusión posterior que está a favor de la interpretación de la Trinidad. Pero esto no, esto es diferente porque fue en el mismo periodo de tiempo de los reyes que según el nuevo rey incluía más información según su momento histórico. Ya lo vamos a ver esto más adelante justamente en este mismo capítulo. Que hay unos versículos que parecen con anotaciones y que no tienen mucho sentido si no se lee con una visión de esa época. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, la siguiente versión, perdón, la siguiente sección va del 6 al 10. ¿Quién lo puede leer? Por favor. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Teniendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David estaba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, iba con él. Muy bien. Estaba con él. Muy bien. Pequeño detalle. ¿Se entiende esto? Porque se escucha un poco extraño. No sé si a ustedes les pasó, pero porque esto ya lo leímos. Asumo que ya lo leímos. Entonces, les pregunto, ¿acaso no les suena extraño esta parte de que David odiaba a los cojos y a los ciegos? Dicen, ¿cierto? Dice, ciego ni cojo, ¿no? No entrará. Y dice en el 8, ¿no? Y aborrecidos del alma de David son los cojos y los ciegos.
¿Y ahora? ¿Cómo se explica eso? Y ahora justamente vamos a ver que estos versículos de aquí son de los más complicados de analizar, incluso sabiendo hebreo. O sea, aquí se da uno cuenta que incluso saber hebreo no es suficiente para entender estos versículos. Porque saber hebreo permite conocer, o sea, leer en otro idioma. Pero hay también otras cosas que es como este tema de análisis histórico del texto, que incluso sabiendo hebreo puedo llegar a decir, no entiendo qué pasa acá. ¿Ya? Entonces, vamos bien. En el 6 lo que dice es que ahora la pregunta, ¿dónde era la capital del reino? Primero, antes de este momento, antes de este capítulo, ¿cuántos reinos había en Israel? Dos. ¿Cuál? El del norte y Hebrón. Ya, el de Israel, Ajá. con capital en, Era en Gibeá, ¿no? no, No, era cerca, cerca de... donde peleó Jacob con el ángel. Ma, Maja, Mahanaim. Ahí era la capital. Ahí era la capital con Ishboset, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y el otro reino era Judá, con capital en Hebrón. Ahora, acuérdense que estamos en un momento político muy tenso en Israel. Si bien ya hay un solo rey y los del norte, los de Israel, ya han coronado también como rey a David, no deja de ser un momento tenso porque hace no muy poco tiempo hubo una guerra entre los dos. Si nos acordamos, ¿no es cierto? Cuando Abner se enfrenta con Joab y todo lo demás, de ahí esa guerra y todo aquello. Entonces era un momento tenso. Y aquí la pregunta que sale es, oh nuevo rey, David, nuevo rey, ¿dónde vas a poner tu capital? ¿Por qué? ¿Por qué era importante dónde poner la capital? Para poder unificar justamente los dos reinos. Exactamente, porque depende de dónde le ponga, podría tener más o menos apoyo o verse más o menos comprometido con una u otra parte. ¿Dónde escoge David poner la capital? En Jerusalén, que vale la pena, más allá del medio, no está tan en el medio. Sí, está en medio de las dos, por un lado, y por otro lado, es una tierra no conquistada. Ahí estaban los... Porque hasta aquí no habían conquistado los hijos de Israel Jerusalén. De hecho, Jerusalén antes se llamaba Jebús, de ahí los jebuseos, ¿ya? Y esta ciudad ahora va a ser conquistada por David. Y es más, David todavía no logra terminar de conquistarla, porque lo que terminan haciendo, ya lo vamos a ver, es más bien un pacto entre ellos, ¿ya? No digamos un pacto. Termina habiendo una convivencia ahí, por eso es que más adelante, cuando David va a comprar el lugar del templo, la compra. Lo compra un jebuseo. O sea, fíjense, no lograron sacarles. Incluso David no logró sacar a todos los jebuseos. Por eso es que el lugar del templo David lo compra. Fíjense ustedes. ¿Ya? Entonces, y también David escoge este lugar porque era estratégico. Vale la pena decirlo. Para una capital se esperaba que sea, por lo general, las capitales o las ciudades grandes de la época eran más bien en explanadas, en un lugar amplio, que sea un lugar estratégico, que tenga caminos, que tenga agua. Pero resulta que Jerusalén no tiene nada. Está más bien en un lugar desértico, es una peña, es una montaña, digamos así, que tiene un valle acá, un valle acá, un valle acá, ¿ya? Que agua tiene solo en la parte baja, que si bien en la época era amurallada, pero si es que se amurallaban, se fregaban porque le cercaban el agua y tocaba rendirse. De acuerdo, por eso es que Ezequías, ustedes se acuerdan, hace un acueducto, que en tiempos actuales se encontró el famoso acueducto de Ezequías, y hay una inscripción ahí que dice, este acueducto lo hizo Ezequías, hijo de... Entonces lo hizo, y hay hasta ahora, si es que alguien algún rato va a Israel, puede ir al acueducto de Ezequías, ¿ya? De esa época. Entonces, resulta que Jerusalén no era la mejor ciudad, como decir así, bueno, escojamos un lugar con planicies, con agua, con una posición estratégica. No lo era, pero lo escoge porque era un sitio neutral. Porque era un sitio neutral y porque de alguna manera presentaba algunas ventajas, especialmente contra los ataques de enemigos, que a la larga no les terminó sirviendo de nada. Bueno, fíjense ustedes, esto es lo que vendría siendo Jerusalén en tiempos de David, ¿no? En tiempos de David. Todo esto es del monte del templo. Todo esto es
la ciudad. Todo esto es el monte donde está sentada Jerusalén. ¿Ya? Todo esto. Lo que está aquí abajo es lo que se llama, o lo que sería en la época, Jebús. ¿De acuerdo? Este es el valle de Kidrón, o el valle del Cedrón, que le ponen aquí, Kidrón y todo lo demás. ¿Ya? Y era una ciudad muy pequeña. O sea, para hoy, nuestra perspectiva era una ciudad pequeña. Hoy vendría siendo tranquilamente unos 1, 2, 3, 4 barrios, no más de eso. Eran pequeñas, pero una ciudad amurallada, era una ciudad fuerte, poderosa. El asunto es que tenía unas ventajas, porque esto, al ser ladera, y al ser ladera por acá, estaba justamente protegida de cualquier invasión. Era fácil protegerla. Segundo, las fuentes de agua, la debilidad era que estaban solamente en la parte baja, justamente del Kidrón y acá abajo. ¿Ya? Pero eso era. Más de adelante, ya vamos a ver, por ejemplo, les puedo ver. Fíjense, esta es la ciudad en tiempos de Salomón. Fíjense ustedes, David compra toda esta parte de arriba, y arriba es donde comienzan a construir el templo y todo lo demás. Entonces, fíjense qué diferencia hay entre la ciudad de David y la de Salomón. Y después, cuando siguen haciendo, las construcciones más adelante se siguen extendiendo para el otro lado. Esto ya sería Jerusalén en tiempos de sequías, fíjense ustedes. ¿Ya? Después hay conquistas, hay destrucciones y todo lo demás, y viene después, ya no tengo, pero es el Jerusalén en tiempos de Jesús, la que nosotros conocemos. En el primer mapa tuyo, ¿dónde sería ahí? ¿Dónde sería el Monte de los Olivos? Acá al frente, aquí está, aquí. Ay, Por aquí si no estoy mal, sí, si no me equivoco, ajá, sí, ajá. Entonces, eso básicamente. Entonces, esto era la ciudad de David, la ciudad de los jebuseos, ciudad muy resguardada, que les costó a los israelitas en su tiempo, el tiempo de Josué y de los demás, conquistar, y ahora David arma guerra y va a conquistar esta ciudad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque era un sitio estratégico, neutral de las dos tribus, de los dos grupos de tribus, para asentar el reino. Eso entre otras razones, además de la geografía, la topografía que le favorecía en temas de guerra y todo lo demás. ¿De acuerdo? Ahora, dice... Entonces, en el 6 dicen, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, ¿ya? Los cuales hablaron a David diciendo, y ahí viene el pequeño problema. Podemos ver de pronto si tenemos alguna otra versión que no sea la Reina Valera, a ver cómo dicen. Sí, el 6. Especialmente lo que le dicen, ¿no? Los cuales hablaron a David diciendo. ¿Alguna versión por ahí? ¿Puedo ver? Sí, por favor. Que no sea la Reina Valera. Ya, dice, entonces el rey David y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, pero ellos eligieron a David para decir, tú no entrarás aquí, a menos que elimines a los ciegos y a los cojos, y decía, David no entrará aquí. Perdón, ¿puede leerla de nuevo? Entonces el rey David y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Pero ellos se dirigieron a David para decir, tú no entrarás aquí, a menos que elimines a los ciegos y a los cojos. Y decía, David no entrará aquí. Muy bien. ¿Puede leerle solo eso de y decían? Y decía, David no entrará aquí. Ajá. ¿Por qué? ¿A menos que? No, cuando le decían, los cuales dijeron a David. Antes, Sí, antesito. tú no entrarás aquí, Ya. a menos que elimines a los ciegos y a los cojos. Muy bien. ¿Y decían? Y decía, David no entrará aquí. Muy bien. Ya, tomen en nota eso. Dice, a menos que elimines a los cojos. O sea, sobre la primera parte no hay discusión. Eso sí es cierto, subió contra los jebuseos que habitaban en ese lugar y los jebuseos le responden. Vamos a ver en las respuestas donde está el asunto. ¿Ya? Yo acá, Jimmy. dice, el rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar aquí. Muy bien. Básicamente como dice la Reina Valera. Estevitan. Esta dice, y retiróse David y sus varones de Jerusalén contra el jebuseo, el que habitaba en la tierra, y se dijo a David, no entrarás acá porque se han opuesto los ciegos y los cojos, Se han diciendo opuesto. que no entrará David acá. Se han opuesto los ciegos y los cojos. Así dice. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Alguna otra versión por ahí?
Si no echares a los ciegos. ¿Cómo dice? Si no echares a los ciegos y a los cojos. Como dice nuestra hermana, la versión de la hermana Sonita, ¿no? A menos que eches a los ciegos y los cojos, no entras acá. Ahora, pequeño detalle, ¿qué es eso? ¿Qué tienen que ver los ciegos y los cojos aquí con que David entre o no entre? Dice, usted no entrará aquí. Aún los ciegos y los cojos lo rechazarán. Aún los ciegos y los cojos lo rechazarán. ¿Ya? Primero, como les decía, este versículo, esta última parte, es súper ambiguo. O sea, y es muy oscura, como se suele decir. No tiene mucho sentido. Si yo le leo en español así como está, tiene sentido. ¿Qué le están diciendo? Acá ven, ni los ciegos ni los cojos te van a aceptar. O sea, básicamente lo que le está diciendo es, tú no puedes entrar acá porque... Aquí encontré otra. ¿Cómo dice? Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron entonces a David, no entrarás aquí porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazar. Este es otro. Querían decir, no estará David aquí. Exactamente. Esa es la intención que, gracias Noita, eso es lo que parecería decir acá, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos, no vengas porque tan fuertes somos que aún nuestros peores elementos te ganan. ¿Ya? Es lo que la Reina Valeria intenta decir. Sin embargo, esto es extraño. ¿Ya? Esto es extraño, es muy, muy extraño. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay muchas cosas. Algunos, especialmente, si vamos a ver comentaristas judíos del medioevo, o sea, de la Edad Media, ¿saben qué entendieron? Que el cojo y el ciego eran dos ídolos. Eran dos ídolos. Como unas imágenes de talla, dicen ellos, que estaban en las murallas de la ciudad, pongan ustedes, ya que estaban ahí, y que esos eran los que resguardaban la ciudad. Y lo que le están diciendo es, no vengas porque nuestros cojos y ciegos te van a rechazar. O sea, siendo el cojo y el ciego los dioses, los ídolos estos. E incluso algunos van más allá y dicen, lo que pasa es que no está escrito, pero, como les decía, ¿no? Igual, interpretaciones. Lo que pasa es que David había hecho un pacto con los jebuseos y había puesto como garantía o habían hecho un pacto, un convenio bajo el auspicio de este cojo y ciego. ¿Ya? Ejército de cojos y ciegos. Ejército de cojos y ciegos. Ya, entonces fíjense, ¿no? Entonces, esto es como lo interpretan, repito, ¿ya? Entonces, lo que decían es, lo que pasa es que David hizo un pacto antes, tenía un convenio con los jebuseos de no agresión, y lo hicieron bajo este cojo y este ciego. O sea, que eran como sus ídolos. ¿De acuerdo? Algunos van más allá, y justamente los comentaristas judíos de la Edad Media dicen, no, es que el cojo y el ciego son una mención a Jacob, el cojo, y el ciego a Isaac, porque quedó ciego cuando era viejo. Entonces el cojo es Jacob y el ciego es Isaac, y eran unas representaciones de ellos. Dicen que tenían ahí que en virtud de eso es que David hizo un pacto de no agresión. Entonces lo que le estarían diciendo a los jebuseos es, oye, no rompas del convenio que tienes con nosotros. Esa es la interpretación rabínica, que parece dar luz, pero en realidad es infundada. O sea, suena muy bonito, suena hermoso, pero es muy infundada. Hay otra explicación que más o menos va por ahí, y es la siguiente: los ciegos y los cojos vendrían siendo sí dos deidades de los jebuseos, ya, especialmente que se ponían sí ahí y que aparentemente tendrían un cierto mecanismo hidráulico que permitía que estos cosos ataquen a los que venían acercándose a la muralla. Se dan cuenta que, por ahí decía, si tienen como brazos, entonces le accionaban una cosa, una válvula, alguna cosa así, entonces empujaba o alguna cosa. Eso decían. El asunto, más allá de eso, que también es un poco improbable, es que al parecer aquí lo que están haciendo es un llamado justamente a una protección mística. O sea, no están diciéndole a menos que elimines a los cojos o los ciegos, no sé qué, no, sino que el cojo y el ciego serían unos dioses o entidades místicas de ellos que dicen, no vengas porque el cojo y el ciego te van a rechazar. O sea, y el cojo y el ciego vienen siendo dioses de ellos. ¿Ya? Y esto se va a replicar más adelante en el versículo 8 cuando justamente David manda a matar a los cojos y a los ciegos. ¿Ya? Entonces, eso básicamente. Entonces, no es tanto el tema de que
de como supremacía, ¿no? Nuestros cojos y ciegos son mejores que todos sus soldados, sino que más bien está haciendo una invocación a una protección mística, digamos así, de que ellos tendrían de su ciudad, como decía, nosotros estamos protegidos por el cojo y el ciego. Entiendas. ¿Ya? Eso básicamente. Diciendo, queriendo decir, David no puede entrar acá. Y justamente este paréntesis, ¿ya? De el, pues aún los cojos y el ciego, lo que sea, este paréntesis es una añadidura de una edición posterior. El primer versículo, lo normal sería hasta el primer tú no entrarás acá. ¿De acuerdo? Si obviamos por un minuto lo que dice, no, pues aún el cojo y el ciego, toda esa siguiente parte, si lo obviamos, no pierde sentido el relato. ¿Ya? Entonces eso fue una añadidura posterior. ¿De acuerdo? De una edición posterior, quiero decir. Y dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es ciudad de David. Entonces fíjense ustedes, a esta fortaleza, a esta ciudad de aquí, a toda esta ciudad amurallada, se le conocía como Sion. Y Sion viene de insignia, ¿no? De insignia, de sello, de estandarte, marca, ¿ya? Porque principalmente esta ciudad, justamente al estar en una montaña y el lugar en el que estaba servía justamente de estandarte, de insignia a los que pasaban. Por eso se le llamaba más que nada Sion en esa época, ¿ya? Después nosotros hemos aprendido que Sion también tiene que ver mucho con el Señor Jesús, por la señal, la huella, la marca, lo que sea, pero en su momento era más bien una cuestión de señal. Por aquí ya llegamos a Sion porque se le veía de lejos, una marca, una señal de viaje, básicamente, ¿ya? Eso. Entonces dice, pero David toma la ciudad de la fortaleza, y aquí hay un asunto. Fíjense ustedes, en el versículo 8 dice, ¿no? Y David dijo aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre a la ciudad de David, y edificó alrededor de Milo hacia adentro. Pero pequeño detalle, ¿qué normalmente se suele poner? Un dato, si se quiere, estadístico, que se incluye después de una batalla. Los muertos. Exacto, los muertos. Y aquí no pone la cantidad de muertos. ¿Por qué? Justamente la razón es que aparentemente David logró más bien entrar a la fortaleza, no acabarles necesariamente, sino que logró dominar ese lugar y más bien llegaría a un acuerdo de convivencia. ¿Ya? Por eso es que más adelante, como les decía, termina comprando incluso lo que sería acá, el monte del templo. Lo compra, no lo conquista. ¿De acuerdo? No lo tomó por la fuerza, no lo conquistó. O sea, con las justas llegó a conquistar, llegó a entrar y a hacer un acuerdo, digamos, de convivencia. Eso David aquí, incluso con los jebuseos, para que veamos, ¿no? Ahora, el versículo 8. El versículo 8 es de los que da muchos problemas. Si yo lo entiendo aquí, si yo lo entiendo así en español, puedo entender de la siguiente manera. David les dice, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal. Sube por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Esta es la cuestión un poco extraña, porque les dice primero, todo el que hiera al jebuseo, suba por el canal. Pregunta, ¿cuál canal? Ahí la palabra es como decir tubo, conducto. Entonces, ahí es donde algunos, justamente apoyándose del ciego y el cojo, dicen, lo que pasa es que lo que tenían estas personas, porque esta ciudad cuando se encerraba, no tenía provisión de agua. Entonces, lo que le estaría aquí diciendo a David es, ataquen la provisión de agua, con eso se les deja seca la ciudad y eventualmente tienen que salir. ¿Ya? Eso lo uno. Luego la otra, justamente por el tema del canal, digamos, de la tubería, dicen justamente y hacen alusión a esta cuestión hidráulica de los dioses del ciego y el cojo. Entonces ataquen el tubo, por así decirlo. Ataquen el tubo y con eso ya no se pueden defender esas cosas. Pero hay otra cuestión más interesante, porque aquí el asunto es que se dice que el alma de David, el ser de David, odia o rechaza a los cojos y a los ciegos. Y eso es súper extraño. Claro, ¿por qué David es que aborrece a los cojos y ciegos? Escucha. En el sentido de que son ídolos. ¿Por Parece, qué? entonces, ¿va a estar de acuerdo con eso? Exacto. No es- Muy bien, exactamente. El asunto es que algunos suponen que aquí no está refiriéndose justamente a esos ídolos.
ya, sino que realmente está hablando de personas. O sea, cualquier cojo, cualquier ciego, acábenlo. ¿Ya? Entonces, el asunto es que, como les digo aquí, si lo notan, es fácil hacerse un lío. Y vamos a tratar de explicar esto, ¿ya? Lo que pasa es que aquí, fíjense ustedes, y de pronto pueden ver el 8 también, para que vean cómo le traduce esa parte de lo que dice, suban por el canal. Solo esa parte, si de pronto lo pueden ver en otra versión, es como para ver que es complicado. En el 8, ¿cómo dice? Ajá. A ver, duro, Sarita. Y David dijo en aquel día, cualquiera que hiriera al jebuseo y que ataque con escudo al ciego o al cojo. ¿Y que ataque con qué, perdón? Y que ataque con escudo al ciego con escudo. y al cojo, el tal abollece el alma de David. Por eso dijeron, ni el ciego ni el cojo entrará a la casa. Muy bien, entonces fíjense, esa versión le pone todo el que hiera a los jebuseos, atáquele con el escudo. ¿Ya? Diferente a como pone acá, suban por el canal. Okay. ¿Qué dicen? Todo el que hiriere al jebuseo, toque en puñal. Toque el puñal. Y a los cojos y a los ciegos y a los que odiaren el alma de David. Y a los que odiaren el alma de David. Muy bien. ¿Alguna otra versión por ahí? ¿No? Muy bien, va por ahí. El asunto, y aquí fíjense una pequeña cosa. Las versiones que ponen la palabra canal, tubo, cañería, ¿ya? Están utilizando el significado de esa palabra, pero en hebreo medieval. Porque en hebreo medieval sí significa tubo, cañería, conducto, ¿ya? Conducto de agua. Pero en hebreo más antiguo, en hebreo de la época, significaría por extensión, garganta, cuello, cogote. Justamente por el contexto de tubo, la tráquea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le estaría diciendo? Todo el que hiera a los jebuseos, tóqueles en la tráquea. Y dice, tóquelos a la tráquea, a los cojos, porque, diría, a los cojos y ciegos aborrece el alma de David. ¿Qué significa esto? O sea, lo que está diciendo es, David le está diciendo, denles golpes fatales, denles un golpe mortal. No dejen inválidos, porque por un lado, porque esos no sirven para los fines de la casa de David. O sea, acábenles, denles golpes fatales, no los hieran, no los dejen malheridos. Denles en el tubo, denles en el tubo. ¿Cómo es ahí? A ver, dice, fíjense esta versión, dice, ese día David les dijo a sus soldados, todo el que ataque a los jebuseos que los hiere en la garganta. Fíjense, se le pone acá, ¿no? Que es la PDT, que no sé qué significa. Palabra de Dios. No. Para todos, ok. En fin, en esa, fíjense, le ponen, ¿no? Entonces, ¿qué significaría? ¿Qué quería decir David ahí? No dejen inválidos. No dejen a gente malherida, mutilada. Eso no se hace. Es lo que quiere decir. O sea, David lo que aborrecía es que sus soldados, digamos, no solo que acaben bien el trabajo, sino que dejen a gente malherida. O sea, dejen mutilados, dejen así. O sea, si vas a acabarle por último a alguien, acábale. O sea, a la garganta, de uno. ¿Ya? No le dejes ciego, cojo. Tiene sentido. Y tiene sentido. Y por eso dice después, por eso, y esta adición del por eso se dijo, eso algunos suponen que esto viene de la época del rey Jehú. ¿Ya? Algunos suponen eso, otros de otros reyes, del rey Ezequías, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que esto de por esto se dijo, parece ser que ese dicho de que en la casa no se admite ningún cojo ni ciego, es justamente de cuando ya se instituye un poco más las normas, especialmente del Deuteronomio, de que en la casa del Señor incluso no entra una persona que tenga alguna discapacidad, como le llamamos ahora, ¿cierto? Ustedes recuerdan el Levítico y todo lo demás, ¿cierto? Entonces algunos recogen que en la época de Josías, especialmente, que es cuando se recogen estas normas, en esa época es que se incluyó esta mención aquí. Por eso se dijo. Pero eso se lee a partir de ese momento histórico. ¿Sí? Entonces, como para que veamos, como les decía, que esto es una obra editorial. Sí, es una obra editorial. Eso hasta aquí.
Entonces dice, y David moró, Natita. No puede ser que David aborrezca a los cojos y a los ciegos, porque más adelante, como en el capítulo 9 me parece, lo acoge en su casa Mefiboset, el hijo Exactamente. de Jonathan, y él estaba lisiado de sus pies, y dice que le da de comer en su mesa. Exactamente. Bueno, por un lado, digamos, muy bien, Natita. Por un lado, digamos, lo que pasa con Mefiboset es el tema de que era en cumplimiento del pacto que hizo con Jonathan, ¿no? Por un lado. Y por otro, es que aquí no, como bien lo decíamos, no está diciendo que David le hacía el feo a los cojos y a los ciegos, sino que más bien lo que no le gustaba a David era que sus soldados no den golpes fatales. Que sus soldados acaben a la persona. No le dejen malherido. ¿Ya? Eso es lo que estaría diciendo. Y por eso se dijo después, a la casa de David no entra ningún mutilado. ¿Sí? Porque entre otras cosas entorpecía en ese tiempo, digamos, claro, la fluidez, digamos, los procesos y todo lo demás. Hoy se podría decir mucho de inclusión y lo que sea, pero en el tiempo, en esa época, no era lo óptimo, ¿no? En esa época no era lo óptimo, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, no es que David odia a los ciegos y cojos, sino que más bien David rechazaba que sus soldados no den un golpe final, sino que dejen malherida a la gente. Eso. Y como decíamos, aquí no se recoge el número de muertos, no se recoge el número de bajas, por lo cual se intuye que en realidad no es que se conquistó como tal a la ciudad, sino que más bien se llegó a un acuerdo de convivencia ahí, y que David logró convivir ahí con los jebuseos. ¿Sí? O se rindieron, el asunto es que lograron, o sea, el asunto es que no los exterminó a los jebuseos. ¿Sí? Eso, entonces David llega a tener dominio ahí, y los jebuseos, digamos, lo que se entiende es eso, o sea, llegaron a un acuerdo de convivencia, que seguramente una proporción menor de jebuseos, pero no es que les acabaron, no es que les exterminaron. Eso. Y el versículo 10, fíjense ustedes, el versículo 10 es uno que en el relato original posiblemente hasta ahí terminaba este relato. Y todo lo que viene después son ediciones igual de otras épocas. Porque esta versión, este versículo, es un buen resumen y dice, David iba adelantando y engrandeciéndose y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Esa es una frase de cierre, que normalmente algunos suponen sería el resumen o la conclusión de toda esta historia. Sin embargo, el capítulo no termina aquí. Y sigue con el versículo 11 y 12. ¿Quién me puede ayudar? Ajá. Dice, Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, también madera de cedro, expertos carpinteros, expertos canteros, y construyeron un palacio para David. Entonces entendió David que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel y que había enaltecido su reino por causa de su pueblo Israel. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, con todo esto, ¿qué rol toca o qué abona a la historia esta mención de Hiram? De Tiro. Ajá, este rey de Hiram de Tiro. Una vez más, es una historia que está mal ubicada cronológicamente, porque este mismo Hiram es el mismo que le provee de los materiales a Salomón para el templo. Por lo tanto, es el mismo, y si es que aquí se le incluye, no tendría sentido, porque aquí estaría hablando de una persona que ya sería grande y que todavía le tocaría vivir más de 33 años hasta que Salomón llegue al trono y todo lo demás. Entonces lo que se entiende aquí es que más bien Hiram habría comenzado a reinar posiblemente en los últimos años del rey David, que ahí es cuando le manda a hacer la casa. Por eso es que David, cuando tiene el ánimo de hacer la casa y todo lo demás, Dios le dice no, ya más bien sería no en una época así temprana de recién entrado y dijo, bueno, aquí voy a hacer templo. No, sino que más bien esta historia viene con el siguiente objetivo. El objetivo de que aquí, fíjense, le reconocen los de aquí y además hay un reconocimiento, o sea, digamos, a ver, esta historia es de David en ascenso, ¿no? Entonces David comienza siendo reconocido, o sea, ungido como rey por los de Israel. Después se da el tema de cuántos años reina,
Ahora David tiene una batalla, una victoria y tiene una ciudad capital propia. Entonces va ascendiendo en su posición como rey. Y esta mención de un rey extranjero que le reconoce es todavía poderosa. O sea, es todavía viene diciendo un rey extranjero le reconoce a David como rey. ¿Ya? Que no era cualquier rey, era el rey posiblemente más importante de los fenicios, de Tiro. ¿No? Y este rey lo que está haciendo es convertirse en un rey vasallo de David. ¿Ya? Se convierte en lo que se conoce en la literatura como un rey vasallo. No dejaba de ser rey, pero le servía, era dependiente de David. Y lo que él le dice es básicamente, me rindo y hagámonos amigos, y con eso logran tener una cuestión, porque con esto se hizo una alianza poderosísima. O sea, este es un tratado internacional, básicamente lo que se está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque Hiram, este rey, era el que manejaba las rutas comerciales del Mediterráneo. Y David, en Israel, controlaba todo el comercio terrestre, de ese punto central que era todo lo que hoy es la tierra de Israel. Entonces, ahora imagínense lo que se logra cuando se junta el comercio naval con el terrestre. Entonces, este Hiram lo que dice es, hagámonos amigos, hagámonos panas, yo te envío esto para tu casa, te envío toda la gente con especialistas y todo, te hago la casa, somos amigos y hagámonos panas porque nos conviene, y se hacen amigos. Y él mismo es el que finalmente, después en la época ya de Salomón, terminará proveyendo todos los materiales mayormente para el primer templo, como se conoce. Pero se ve que David generaba temor a los reyes de alrededor. Ajá. Porque voluntariamente el rey de Hiram no le hubiese dicho, me hago súbdito tuyo, ¿no? Exactamente. Por eso una de las razones también de lo que esto está mal ocupado aquí es eso, porque todavía David aún no logra tener ese renombre ya como rey. De consolidar el reino, de consolidar la tierra, el territorio y todo lo demás. Entonces, esto evidentemente pasó después, ¿ya? Pero aquí se lo incluye para mostrar el ascenso de David. Entonces, es un rey reconocido adentro y afuera. Eso básicamente. Perdona, ¿cómo dijiste que era el término rey? Rey vasallo. Vasallo. Ajá, vasallo. Muy bien. Entonces dice el 13. Ahora, la siguiente porción, fíjense que también es otra forma de decir que David iba engrandeciendo, es del versículo 13 al 16. ¿Quién puede leer? ¿Quién me puede ayudar con el versículo 13 al 16? Martita. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobal, Natán, Salomón, Ir-Ar, Elisúa, Nefer, Tapía, Elisama, Eliana y Elifere. Muy bien. Gracias, Martita. Y aquí también abrieron matriz. Algunos serían primogénitos, sí. El asunto es que aquí hay un pequeño dato. Sí, exactamente. El asunto es que aquí, fíjense, se dice que David tomó más concubinas. Una concubina era una posible, segura, lo que se sabe es que las concubinas eran esclavas de una alta posición. Eran esclavas de los ricos, digamos. ¿Ya? Esclavas de los ricos y que tenían el único objetivo de tener hijos. De servir para que un rey, una persona, tenga hijos. No tenía derechos de esposa, de nada, sino era solamente para que la persona, el papá, digamos, tenga hijos, o sea, tenga descendiente. Acuérdense que para la época y para David, el hecho de tener hijos era no otra cosa sino tener más opciones de gente que pueda heredar el trono. Otra curiosidad también, ¿le llama la atención de alguien ahí en el versículo 15? Salomón. Pequeño detalle. Está al final del 14, exactamente, Salomón, pero pequeño detalle, Salomón no fue hijo de una concubina, sino ¿de quién? Exacto, de Beth-sheba, de la que fue esposa de Urías, ¿no es cierto? Pequeño detalle, y esto, por ejemplo, se corrige, este dato aquí se corrige, porque cuando ustedes pueden leer primero de Crónicas 5:5, ¿ya? Alguien que pueda leerlo, primero de Crónicas 5:5, ahí está también recogida los hijos de David. Y ahí se sabe que estos cuatro primeros fueron con Elisheba, o con Beth-sheba, perdón, con Betsabé. ¿Son todos hijos de ella? Los cuatro. ¿Cómo dice? El 5 dice, no. Bueno.
A ver, los hijos de Joel, Semanías, Primero de Crónicas 5. Sí. 5. Ahí es el 3. Primera de Crónicas 5. No, es 3-5, perdón. Yo es que me hice el garabato medio raro. 3-5, eso sí. Dice, estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa. Betsúa, hija de Amiel. Ahí está. Perdón. Entonces, el último Salomón es el hijo de Betsabé. Sí, ahí corrijo. Betsabé, Salomón es el hijo de Betsabé. Aquí se le llama Betshua. ¿Ya? Pero es Betsheba. Tenía dos nombres, son dos formas diferentes de decir el mismo nombre. Pero es la misma Betsheba o Betsabe. Ya, es la misma. ¿Ya? Entonces, Salomón está aquí. Y curiosamente, Betsheba o Betsabe no fue concubina, fue esposa. ¿Ya? Sin embargo, aquí se le cuenta como dentro de los hijos de las concubinas. ¿Ya? En todo caso, aquí fíjense una vez más, recordemos, el hecho de que se nombren aquí un montón de hijos, más allá de lo que hoy se podría ser muy reprochable, a David le representaba más oportunidades de tener candidatos al trono, que no le pase lo que le pasó a Saúl, que muerto él y muerto Jonathan y muerto el otro, se acabó la línea. En cambio, teniendo más hijos, había más opciones de dónde elegir el primogénito, el futuro rey. ¿Ya? Que también la misma acción, como ya vamos a ver, le va a costar un montón de huidas, con el mismo Absalón y otro más que también se rebela en su momento y mata a sus hermanos incluso. ¿Ya? Eso, entonces aquí se ve una vez más que David es entonces el rey reconocido adentro, reconocido afuera y además tiene una cantidad de hijos y concubinas. ¿Ya? Y la siguiente sección, fíjense ustedes que también está un poco desfasada, cronológicamente si se quiere, es del 17 al 25, que a su vez recuenta dos eventos, que son dos guerras que se da contra los filisteos. ¿Ya? La primera está del 17 al 21 y la segunda del 22 al 25. ¿Podemos leer? ¿Alguien me puede ayudar del 17 al 22, al 21, por favor? Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaí. Entonces consultó David al Señor diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. Muy bien. Ok, entonces fíjense, ahí les he puesto el mapa de estas batallas, ¿ya? Primero se dice que David ya vivió en Jerusalén, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces David vivía aquí en Jerusalén, aquí está el Mar Muerto, fíjense ustedes. Y dice que entonces David dice, escuchan los filisteos que David es ungido como rey. ¿Ustedes se acuerdan qué calidad o qué rango tenía David con los filisteos antes de todo esto? Exacto, era un siervo de un rey filisteo. Entonces imagínense ustedes la reacción que tendrían los filisteos cuando se enteran de que David es coronado rey. Traición. Claro. Y se nos va uno de los más buenos, se nos va en contra. Entonces, ¿cuál es la reacción de los filisteos? Es subir a la guerra. ¿Ya? Ahora, aquí fíjense lo que dice. Cuando oyó David, ¿no es cierto esto? Dice, descendió a la fortaleza. Pequeño detalle. ¿Cuál? Ya, la primera opción que nosotros tenemos es que descendió a la fortaleza de Sión. Sin embargo, lo más seguro es que no. Que más bien descendió a la fortaleza que tenía él en Adulam. ¿Se acuerdan ustedes que es de allá donde huye justamente cuando Saúl le persigue y todo lo demás? Va a las cuevas de Adulam. Allá después se construyó una fortaleza. Y para David es muy estratégico no estar en la ciudad que acaba de ser puesta como capital, sino más bien ir a otra que sea más bien que desconcentrar, se llama eso, ¿no?
Entonces, que no esté ahí mismo el ejército, todo lo demás, sino que más bien todo lo que sea militar esté en Adulam. Entonces, él sale de Jerusalén y se va a Adulam. Entonces, fíjense, de Jerusalén Porque dice descendió a en Adulam. cambio la casa de David estaría en lo Se alto. sube. Exactamente. Entonces, él se va a Adulam. Seguramente aquí está en el mapa, fíjense. Aquí lo podemos ver, Adulam. Si quieren, él les hago un poquito más grande. Adulam. Y dice que los filisteos se extendieron por el valle. ¿No es cierto? Y antes, en el 17, dice que subieron todos los filisteos para buscar a David. Esta frase de buscar a David es la misma que se dijo de Saúl cuando le perseguía a David, que lo procuraba, que lo buscaba, que lo urgía. ¿Ya? Lo mismo aquí, están haciendo una acción investigativa. Y fíjense ustedes, en el 18, aquí fíjense ustedes, aquí están los valles de Refaim, que son básicamente los bajos de Jerusalén, o sea, estaban yendo a atacar, estaban situándose alrededor de Jerusalén, ¿ya? Y que dice el 18, que los filisteos se extendieron por el valle de Refaim. Y esta es una frase muy interesante, porque ¿cómo es que se extienden? ¿Ya? Se extienden los filisteos. Esto, por ejemplo, algunos dicen, a ver, está entendido que ellos tengan algún conflicto con que David sea el nuevo rey, evidentemente. Pero, ¿qué era lo que pretendían hacer? ¿Pretendían conquistar la ciudad de Jerusalén? ¿O pretendían irrumpir y capturarle? Al parecer, lo que ponen aquí que se extendieron no es una formación militar para atacar una ciudad, sino más bien era una cuestión de alguien que justamente está hurgando, está investigando. Entonces se extendieron por todo el valle. O sea, lo que ellos estaban haciendo era buscándole. ¿Ya? Eso básicamente. Y después en el 19 se resaltan las virtudes de David una vez más. Que David ante esta complicación no dice salgamos mis valientes, sino que más bien dice, Señor, ¿qué he de hacer? Y las preguntas de aquí, fíjense ustedes que ya vamos a ver que hay un contraste con el siguiente evento, pero aquí las preguntas, acuérdense que no era como la consulta del Señor que hacía aquí, era seguramente a través del Urim y el Tumim, y que eran preguntas de sí o no. Entonces la pregunta que David habría hecho es, ¿iré yo contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Son dos preguntas. ¿Iré contra los filisteos? Saque. Sí. ¿Estarás conmigo? Sí. Ya está. Entonces no es que aquí David dijo, Señor Dios Todopoderoso, subiré, y se abrió el cielo y cayó una luz y dijo, sí, ve. Ve, hijo mío. No. Aquí la pregunta fue, subiré, y el sumo sacerdote seguramente habría dicho, saca tu mano. Sí, vaya. Porque así era la forma como se consultaba. Ya era una forma mucho más práctica, digamos, en esa época. Teniendo el mecanismo, se usaba. ¿Ya? Y dijo el Señor, no, ve, porque ciertamente entregaré a tus manos, los entregaré a los filisteos en tu mano. Esto parecería que Dios habló, se pronunció, pero la forma en cómo Dios hablaba era a través del Urim y el Tumim. O sea, David le preguntaba, ¿iré? Sí. ¿Me los entregarás de la mano? Sí. Entonces eso se entiende que el Señor le respondió, ve porque los entregaré en tu mano. ¿Ya? Pero eran dos respuestas de sí. ¿Ok? Y dice, y vino David a Baal Perazim, que este lugar no se sabe muy bien dónde está, pero se entiende que es un monte que incluso después se cita en Isaías 21, si no estoy mal, ya como un lugar incluso donde Dios en algún momento se va a revelar. Baal Perazim. Y dice, y allí los venció David. Hasta ahí, una vez más, es hasta donde iría el relato original, el más antiguo. La siguiente es una explicación de por qué se llama Baal Perazim. ¿Ya? Y fíjense ustedes, Baal Perazim, ¿no les suena raro que David haya utilizado el término Baal? Exactamente, porque Baal en este sentido no está refiriéndose a los Baales, sino a Baal, al Señor. Fíjense ustedes. ¿Ya? Baal aquí no es del ídolo, es Dios. Baal Perazim, y ahora ya vamos a ver qué significa, que Baal Perazim es como el señor de la irrupción, el señor de la ruptura, o de las rupturas, porque está en plural, Perazim, ¿ya? Entonces dice, y dijo, quebrantó el Señor a mis enemigos, o sea, más que nada, no es que los quebrantó, sino que causó, es más o menos esto, ¿ustedes han visto estos videos o películas en donde hay una presa y de pronto comienza a romperse? Eso. Yo soy más de la vieja guardia, iba a decir Superman la antigua, ¿no?
Pero eso, cuando hay una presa y comienza a romper, a filtrar y sale, ese tipo de irrupción, no sé si hay una palabra en español para eso, seguramente la haya, no me la sé, pero es acción. Entonces, llamémosle irrupción o ruptura en ese sentido. Entonces, lo que diría David es, el Señor irrumpió a mis enemigos, o sea, me permitió penetrarles y, que digamos, flanquearles, ¿no? Entrar ahí, delante de mí, como corriente impetuosa, justamente. Lo que es como cuando hay una barrera y del agua de la presión lo que hace es romper esa barrera y se entra, se irrumpe, ¿ya? Y por eso llamo el nombre de aquel lugar Baal Perazim, el señor de las disrupciones, señor de las permeaciones, digamos, también me pidió permearles ahí, ¿ya? Eso básicamente. Y dice, y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Y aquí es un pequeño gran detalle de la época que es muy importante. Es muy normal y era muy normal en el, ¿cómo se llama ahí? En el arte de la guerra de la época, que cada uno de los soldados o en general un ejército salga con representaciones de sus dioses que les proveían de protección. Acuérdense que el mismo pueblo de Israel, al inicio de Samuel, hacen eso con el arca del pacto. ¿Se acuerdan ustedes que salen contra los filisteos justamente, sacan el arca del pacto, pero les va mal? ¿Y se acuerdan qué hicieron los filisteos con el arca? Capturaron el arca ahí al templo de Dagón. Es decir, le trataron con respeto. Porque consideraron que era un artefacto sagrado y le pusieron no en cualquier lado, le pusieron en un templo. Y es más, en el lugar santísimo de ese templo. Entonces le pusieron en un lugar sagrado. ¿Ya? Claro que ya sabemos lo que pasó, todo lo demás, pero los filisteos trataron con respeto ese objeto. Reconocían que eso era de un dios. Exacto, ellos tenían un montón de dioses, pero ese objeto era sagrado y tenía que ser resguardado en el lugar sagrado que era para ellos. Por eso le meten al templo de su dios. Pero ¿qué hace acá David con los dioses que van dejando, con las estatuas que van dejando? Los destruye y los quema. Fíjense ustedes, no sé si lo ven. O sea, David dice, esos no son dioses. Es una declaración de aquí no hay otros dioses y podrán ser ustedes lo que sean, para nosotros esos no son y por eso tengo la habilidad de destruir esos dioses. Algo que, por ejemplo, los filisteos mismos no hicieron, lo trataron con respeto. Al arca dijeron, sí, es de Dios, los vencimos a su Dios, pero esto es divino, esto es sagrado. Lo cogieron y lo metieron al templo de ellos. En cambio, David dejan los montones de dioses, estatuas, cosas por ahí, y lo que terminan haciendo es cojan eso y quemen, destruyen. Fíjense ustedes que es diferente cómo es la perspectiva de David como rey. Un rey que acaba de, además, vencer a un enemigo legendario, que en poco tiempo, digamos así, logra hacer lo que Saúl no hizo en años. Vencer a los filisteos, ya con la mano del Señor y todo lo demás. Fíjense ustedes, ¿ya? Y ahora vamos a la segunda parte. Una pregunta. Sí. Bueno, no sé si ahí también, ese donde dice quemar, dice nasá. O sea, el verbo ahí dice, la palabra dice nasá. No dice quemar. Levantaron. Sí. Ya le reviso. Y revisión. Ajá. Sí, sí, me llamó la atención. Levantaron. Ah, sí, y los llevaron. De acuerdo, sí, ya me acordé. Y los llevaron. Sí. No es que los quemaron, los llevaron. Pero lo que se entiende de ellos es que justamente los destruyeron. ¿Ah? Atzabim, estatuas. Estatuas de piedra. Eran como tótems, más bien dicho. Y los llevaron a dos. Los llevaron. O sea, lo que se entiende es que los destruyen. Lo que se entiende es que los destruyen. Eso básicamente. Y la siguiente, que está a partir del versículo 22, fíjense ustedes, vuelve a decir algo semejante. ¿Qué dice el 22 hasta el 25? ¿Alguien me puede ayudar? Y los filisteos volvieron a Libna y se extendieron en el valle de Refaim. Ajá. Y hasta el 25. Allá. Y consultando a David a Hashem, él le respondió, no subas ni rodéalos, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras.
Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jacén saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jacén se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. A Geser, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, otra vez el mismo evento. Vuelve otra vez a llenarse los filisteos en las llanuras de aquí de Refaim. Vuelve otra vez a David a consultar al Señor, pero aquí el Señor le responde a la primera, no. O sea, esto supone que respondió la primera, preguntó de nuevo la primera pregunta de antes. ¿Cuál fue? Pero dice, subiré. Dice, ¿no? Iré contra los filisteos. Ahí literalmente dice, subiré contra los filisteos. O sea, él hizo la misma pregunta y la respuesta fue no. O sea, se entiende que lo que arriba estaba preguntando David era, ¿le hago un ataque de frente? Y en ese momento el Señor dijo, sí. Acá le dice, ¿iré contra? No. Pues, ¿qué hago? Rodéalos. ¿Ya? Rodéalos. ¿Cómo le responde? Exacto. El ataque. O sea, ¿por qué le está preguntando? No. ¿Los rodeo? Sí, Ah. exacto. ¿Les rodeo? Sí. Ahora, ¿por dónde? ¿Ya? No, porque también es muy abierta. Sí, ¿por dónde? O sea, yo les digo, ¿por dónde? ¿Por acá? Sí. Ahí va el asunto. Porque ustedes ven que aquí dicen las balsameras. De pronto en alguna otra versión dirá otra planta. Tal vez diga el árbol de peras, tal vez diga alguna otra cosa. Pueden verle ahí de pronto si es que gustan. Pero de una vez les comento. ¿Ya? Aquí donde dice las balsameras, en realidad ahí dice la palabra Bahaim o Behaim. ¿Ah? ¿Qué dice? Bajim. Como sauces, árboles que lloran. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. De las balsameras. Ya, el asunto es que aquí viene el asunto. La palabra Bahaim o Bahaim, por Josefo, por el historiador Josefo del primer siglo, de la época del Señor Jesús, él entendió que se refería a una planta. ¿Ya? Él entendió que había una planta apoyado en la Septuaginta. Sin embargo, lo que más bien se entiende es que Bahaim era un lugar. Por eso es que fíjense ustedes que en el mapa hay un lugar que se llama Bahaim. ¿Ya? Posiblemente, por eso está entre comillas, con signo de interrogación, porque no se sabe a ciencia cierta dónde esté. Pero lo que se sabe es que les dice, no, ¿por dónde lo rodeo? Por Bahaim. Que aparentemente este Bahaim era un lugar como de una especie como de oasis, de alguna cosa así. Y ahí el tema del llanto y todo eso, de las aguas. Entonces dice, rodéalos por Bahaim. Entonces, ¿los enfrento de frente? No. ¿Los rodeo? Sí. ¿Por Bahaim? Sí. ¿Ya? Entonces dice, y cuando tú les dice, ¿no? Y vendrás a ellos de enfrente de Bahaim. Entonces, rodéales, de frente con frente, dales la vuelta, ¿no es cierto? Y cuando oigas ruido como de marcha por las cabezas de Bahaim, no de las balsameras, entonces te moverás, ¿ya? Porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Lo que le está diciendo aquí básicamente es que él no tenía que luchar, que él solo tenía que hacer el acto de rodear y el Señor se iba a encargar de ellos, ¿ya? Y David lo hizo así como el Señor se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces seguramente aquí no se da mucho detalle, el asunto es que cumple lo que es rodearles, les encuentra por otro lado y terminan huyendo, fíjense, hasta Geser, que Geser está acá, fíjense ustedes a la izquierda. O sea, les persiguieron un montón, les hicieron correr. Y de aquí se deduce o se comprende que David logró en 2 ataques, en 2 guerras, lo que Saúl no pudo en todos los años de reinado. Es ganarles a los filisteos y hacerles huir, a pesar de que tuvo 2. O sea, fíjense ustedes, o sea, la primera ya fue una gran victoria y todo lo demás, y vuelven a levantarse. Y en 2, cambiando de estrategia incluso, les hace huir. Lo que Saúl no logró en muchos años, David lo logra aquí en 2 eventos. Exacto, era David porque arriba se dice en el 10, porque el Señor Hashem Tsebaot estaba con él. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, todo este capítulo 5 es hermosísimo porque si bien no es cronológicamente correcto, pero está construido de una manera que permite ver el ascenso de David, reconocido por los de adentro, reconocido por alguien de afuera,
logra conquistar su capital y logra vencer a los enemigos históricos. Fíjense, ¿ya? Esa es la historia de David. Y vamos a ver que esta misma intención, digamos, de presentar hacia David va a continuar mayormente hasta el capítulo 8. ¿Sí? Va a seguir hasta el capítulo 8, que hasta ahí es cuando justamente a partir del profeta Natán y todo lo demás le confirma el pacto y todo aquello. ¿Sí? Eso básicamente con el capítulo 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso entonces, fíjense ustedes. Como recapitulación, lo que interesa siempre es que cuando ustedes lean, seguramente yo, por ejemplo, cuando le leí en español así primeramente, porque dentro de las cosas, como yo estudio, digamos, primero leo como está en español, voy resaltando algunas cosas que no me cuadran mucho, a veces que me hacen ruido, como esto de que David odia a los ciegos, a los cojos, y después voy a ver en hebreo y así eso, en algún otro libro, en alguna cosa, y voy ahí viendo justamente. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que leamos, porque siempre va a haber alguna cosita en donde nos haga un poquito de ruido o nos llame la atención. El típico, esto es importante, ¿ya? O esto no entiendo. Y ahí posiblemente es donde después, así si nos podemos reunir, podemos plantear preguntas, hermano, yo no entendí este versículo, yo no entendí, o yo entendí esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, eso básicamente. Y hasta aquí el estudio de hoy. La siguiente semana continuamos con el capítulo 6. ¿Sí? Dios bendito. ¿Sí? Quizá tenemos alguna pregunta por ahí, por acá, adicional. Yo solamente quedé con la duda de que porque a los jebuseos no los destruye y se queda ahí, o sea, ¿por qué no acabó de una vez con todos y ahí se asientan? Al parecer eran un pueblo más o menos fuerte. Porque si estaba adentro, ¿para qué? Eso te digo, al parecer los jebuseos eran un pueblo más o menos fuerte. Y que David además también fue a conquistar Jerusalén solo con sus hombres. O tal vez la estrategia que ellos tenían, ¿no? Porque ellos tenían ya el acueducto, o sea, ya habían hecho cosas que para esa época me imagino que también. O sea, tenían cabeza para algunas por conveniencia no lo saben. Esa es otra también, pero digamos no está escrito, ¿no? Pero se puede uno intuir que claro, es justamente lo que decía de los cojos y los ciegos, que no le convenía incluso quedar con gente que sea, y que tampoco le convenía matar a todos, porque eran gente que sabía cómo administrar esa ciudad. Porque era una ciudad muy difícil de administrar, o sea, que se te quede sin agua, que te quedes sin provisiones, la basura, todas esas cosas. O sea, administrar una ciudad es bien complicado. Es bien complicado. Sí, es bien complicado. Yo me acuerdo, o sea, les cuento como anécdota. La Jessie alguna vez me vio jugar. Yo soy muy fan, o era muy fan de algún jueguito de computadora, igual de alguien que era como el rey de un castillo. Entonces, este juego era súper realista porque tocaba ver el tema de basura, de delincuencia, tocaba ver el tema de que estén con comida, de que no hay incendios, de que estén entretenidos, un montón. Y es súper, ahí uno más o menos se da cuenta de lo que es administrar una ciudad o una casa, si se quiere. Entonces es bien complicado porque uno realmente menos pensado, alguien se corrompía, ya le estaban robando del granero, tocaba poner una cárcel, un juzgado, era una cosa así. Entonces lo mismo acá con David, digamos. O sea, lo mismo acá con David. O sea, le tocó entrar a una ciudad y entrar de cero a una ciudad a vivir ahí no es cosa fácil comenzar. O sea, destruir es facilito. Pero después de entrar con una ciudad y que ya está construida y que tiene sus estructuras y todo, tal vez es mejor hacer tratos, o sea, una alianza, alguna cosa para respetarles y que me ayuden y se sostenga la estructura. Y con eso gano más a veces que destruyendo todo. En el caso de los jebuseos. Eso. Carmita. El capítulo 5 tiene una concordancia en Primera de Crónicas 14. 14, sí. Y en el versículo 12 dice, dejaron allí sus ídolos, como dice en la traducción. David dijo que los hagan arder, que los hagan zará. Ah, sí. Capaz que los levantaron en un asta, porque el otro dice que lo levantaron, sí. Y acá los hicieron arder como al Nejustán, tal vez. Exactamente. Lo que pasa, sí, gracias Carmita, ya me hizo acuerdo. Lo que pasa es que mucho de la historia de aquí se complementa con lo de Crónicas. Porque, por ejemplo, en la toma esta de Jerusalén, también en Crónicas, si no estoy mal es en Crónicas 11, se dice que David le dice, ¿quién toma primero Jerusalén va a convertirse en mis generales? Y suben Joab y el hermano. Joab y el hermano suben y ellos capturan Jerusalén, dice ahí.
Pero justamente recuerden que Crónicas es el libro que se escribe con los que regresan del exilio. Entonces intentan explicar mucho más de lo que ya estaba hasta el momento, ¿sí? Y complementa. Entonces, por ejemplo, sí es cierto, ahí en Crónicas se dice que los quemaron. Entonces lo que pasa acá es que hacen la concordancia con lo de Crónicas y ponen ahí, porque si no acá que los levantaron no tiene mucho sentido. Entonces toman lo de Crónicas y le complementan acá. Y dicen los quemaron. Sí, eso era, ya me acordé. Sí, gracias, Carmita. Y también en cuanto al tema de las balsameras, y tal vez era un niño, probablemente sí era árbol, porque aquí dice que en las copas de las balsameras, Las cabezas de las balsameras, ¿no? En las cabezas de las Bojín. ciudades, no sé, O sea, en las cabezas de la ciudad, sí, en las cabezas de ese sector. Ujú. si acaso serían las personas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, esta es también la opción que algunos... Creo que es un árbol. Yo Puede les ser un contaba árbol. que yo tengo una planta de achocha Ajá. y se hace como una enredadera, ¿no? Y de repente cuando ya está madura explotan como las... Ah, sí. Parecen disparos. Y se abren solitas y salen unas pepas. Claro. Pero suenan como disparos. Y de repente uno está cogiendo y todavía está cerrada y ha estado ya a punto, ¿no? Sí, yo me tuve que poner unas gafas porque te sacan los ojos durísimos. Claro, sí, como se abre disparos, duro esas cosas. tan vivas. Entonces tal vez Dios hizo algún sonido con las balsameras porque es que sí me parece más Sí. algo así que una ciudad. Sí. En todo caso, como les decía, son opciones porque justamente son palabras medias complicadas. Sí, más que nada también porque si fuera una especie de árbol no está seguro cuál especie. Una especie de bosque. Puede haber sido exactamente. Que sería un sitio. Es que el asunto es que ese sector es un poco seco. Entonces, por eso es que algunos suponen que era más o menos como un oasis y que el lugar lo que hacía era como hacer como charcos, más bien, como charcos. Sí, eso básicamente. Edita. Josué, conclusión, los ciegos, los cojos y los ciegos, ¿son deidades que habitaban ahí? ¿O son también personas que eran cojas y ciegas? Yo leyendo en una Biblia viejita que encontré ahorita por ahí, este versículo dice: suban por el acueducto y entren en la ciudad y destruyan a esos cojos y ciegos jebuseos. Ese es, aquí pone entre paréntesis, ese es el origen del dicho: aún el ciego y el cojo podrían vencerte. Dice así el versículo. Ahí le ponen claro, ahí le ponen al revés. En general, digamos, lo que está diciendo ahí, más bien, en el versículo 6, ¿no? Sería lo siguiente, porque en realidad, como les digo, literalmente es medio, son de esos versículos primero oscuros. Lo que diría en el versículo 6 es lo siguiente: y los jebuseos le dijeron, David no entrará acá, porque los cojos y los ciegos, incluso ellos les instigaron a decir que David no entre. ¿Ya? O sea, se estaría diciendo, yo les decía las opciones, ¿no? Este tema de los ídolos, este tema del otro, pero al parecer sería más bien justamente una idea de la gente de abajo, digamos, que David no entre. Y cuando entra David a conquistar la ciudad, les dice, no dejen a nadie cojo o ciego, pero por otras razones. Sí, o sea, aparentemente tiene que ver lo mismo, pero son como que dos cosas semejantes, son dos cosas diferentes, que decir. Lo único semejante es que en los dos se mencionan el cojo y el ciego, o los cojos y los ciegos, pero son dos eventos diferentes. La una es la reacción que tiene la ciudad de Jebús, y la otra la orden que da David de ataque. Son dos cosas diferentes, digamos. Eso. Pero siendo así, es verdad que no se contaron las bajas de parte de David, pero entonces si es que hubieron bajas de parte del otro lado, tampoco se menciona. Ajá, exactamente. No se menciona. Ni del lado, ni del uno ni del otro. Ajá, pero también la orden sí era que no dejen vivos a cojos y a ciegos. Exactamente, la orden Entonces sí era hubieron bajas del otro lado. seguramente sí las hubo, pero no las cuentan porque por lo general se incluye la cuenta de bajas cuando es una victoria y se conquistó como tal a todos. Ajá, pero aquí al parecer no es de ese tipo de historia. Porque llegaron al acuerdo de convivencia. Exactamente.
Ok, gracias. Eso. Gracias, Edith. Gracias, Jaimita. Y no sé si tenemos alguna otra pregunta más. ¿No? Ok. Entonces, bendito Dios, podemos terminar por ahí.